Bueno, tengan buenos días, estimados estudiantes, y sean bienvenidos a la tutoría en línea 4 de currículo para la enseñanza de la matemática. Voy a presentar la agenda como es conocida para ustedes, el saludo, la presentación de la agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas y de dudas académicas o de dudas académicas, el sondeo de la lectura, que para esta tutoría en línea 4 está el material de la unidad número 3 y la propuesta de esta tutoría. Pero antes de poder iniciar el desarrollo de los contenidos para esta tutoría, recordarles que pueden observar la grabación de la tutoría y de la tutoría de repaso, que ya la vamos a programar en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. También estamos un poco más a la mitad en cuanto a tiempo del ciclo. Prácticamente faltan unas cuantas semanas, más de un mes, un poco más de un mes para finalizar el ciclo. Y he tomado a bien poder comentarles sobre las actividades que aún faltan. El día de ayer se aperturó la entrega de la tarea 3, cuya fecha límite de entrega es el 29 de mayo. Las instrucciones de la tarea están en la plataforma. Son instrucciones que el licenciado, desde mi punto de vista, ha sido muy específico, desde mi punto de vista o opinión personal, están muy claros las indicaciones, lo que ustedes van a hacer en la tarea. Algo que comentarles es que para los que no han leído las instrucciones o los que ya lo hicieron, esa tarea 3 ustedes la pueden realizar de forma individual o en pareja, ya que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de compartir, de conocerse. Entonces, por afinidad, usted puede, si va a trabajar en pareja, formar su pareja, y dentro de las indicaciones que están en las instrucciones de la tarea es que ustedes pueden trabajar de forma interactiva en un documento en Google Drive. Pueden trabajar de forma interactiva. Eso implica que crean un documento en donde ambos al mismo tiempo pueden estar aportando ideas, contenido sobre la actividad. Esa es una de las sugerencias que el licenciado Calles escribe en las instrucciones. Y si no, esa es una sugerencia, ustedes verán la mejor forma en que se puedan poner de acuerdo de tal manera que la tarea sea realizada con éxito y sea entregada en la fecha programada como límite para el 29 de mayo. El foro académico 2, se va a aperturar la próxima semana. Y el cierre del foro académico 2 es el 6 de junio. Por favor, como siempre he dicho, tomarse el tiempo para poder hacer las dos partes de la participación en el foro. La primera parte es cuando usted, de acuerdo a las lecturas que usted ha realizado de los materiales que están en plataforma, o si usted ha consultado otros materiales, en base a la lectura y haciendo y respaldando sus respuestas con autores, referenciando usted la respuesta a la situación que se plantea o a las preguntas. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es cuando usted comenta y reflexiona y escribe sobre lo que otro compañero ha escrito. Ya sea refutando o afirmando, apoyando la postura del compañero que responde a la situación que se plantea o a las preguntas. Algo importante que mencionarles es que no se toman en cuenta como participaciones suyas. Si usted al compañero le escribe si estoy de acuerdo
pero no hay un argumento, o sea, ¿por qué está de acuerdo? O sea, o me parecen correctas o acertadas sus respuestas, estoy de acuerdo, o sea, usted tiene también con argumentos de la misma manera que responde a las preguntas o da solución a la propuesta que se plantea, de la misma manera lo va a hacer, solamente que de una manera más, digamos, breve. Ahora bien, no es que usted va a copiar sus respuestas, las va a copiar en las réplicas que usted hace, los comentarios que usted hace al compañero. No se trata de eso, son participaciones muy diferentes. No se trata que usted copie totalmente lo que usted, vuelvo a repetir, ha escrito. Lo digo yo porque en una participación noté eso, son varias. Responden las preguntas y prácticamente lo que responde en su participación no responde al compañero. No se trata de eso. Entonces, digo esto con el fin que obtengan una muy buena calificación en este foro académico. Comentarles también que el examen parcial 2 está programado para el 20 de junio. En caso que usted por alguna situación no lo pueda realizar en esta fecha, presenta solicitud de examen diferido como fecha, días límites, después de haber realizado la prueba, 3 días después, hasta 3 días después de haber realizado la prueba. 3 días después presenta la solicitud, la manda al coordinador y él dará la respuesta, ¿verdad? Si usted lo puede realizar. Ahora, ¿cuándo se realizará este examen diferido? El 27 de junio. O el repetido en el caso que no se alcance la aprobación del examen para el 60% de los estudiantes. Se repetiría en la prueba. Ya sea diferido, repetido, el 27 de junio. El examen de suficiencia está programado para el 4 de julio. No creo que hayan cambios en la programación de las fechas. Y si lo hubiera, y de igual manera se le está informando por los diferentes medios de comunicación, plataformas, correos y el grupo de WhatsApp que tenemos. Así que esas son las recomendaciones. Y respecto a la entrega respecto a la tarea 3. La tarea 3 tiene un alto porcentaje en la calificación final de la asignatura. Si no me equivoco, tiene el 20% de la calificación final. El licenciado también hace énfasis en esta situación, ¿verdad? Que tiene una alta ponderación, y eso quiere decir que usted le va a dedicar tiempo a realizar la tarea. Pasa que entiendo que tienen muchas actividades y tareas, pero hay que programarse porque algunas de las tareas no las realizan con el tiempo adecuado, y al final vienen y entregan una tarea al que le hace falta varias partes. Bueno, no sé si hay preguntas. Hola, Lick, disculpe, yo tengo una duda y es en cuanto a las respuestas para responder al foro. ¿Cómo sería Sí. entonces? Yo siempre para responder, pues, elijo un compañero y abajo de ahí, de donde él, dejo mi comentario. No sé si estaría bien o así, o cómo sería, porque me Sí, quedé con esa duda. sí, Mario, creo que sí, así es, Mario. Lo que pasa es que comentaba que había observado dos situaciones en el foro académico 1. Una es que el comentario que le hacen al compañero, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en lo que usted comenta, compañero, compañera, pero no hay más. O sea, dice excelentes respuestas, pero no hay más, no hay argumentos por la cual el que
hace el comentario, explica por qué está de acuerdo y los argumentos deben de ser en base a la teoría o a la comprensión que usted ha llegado de las lecturas que ha realizado. La otra situación que explicaba es que noté que en algunas réplicas que hicieron venía prácticamente copia y pega. La participación que hizo el estudiante como respuesta a la situación que se planteaba o a las preguntas, que en el caso fueron preguntas, las del Foro Académico 1, las copiaron como réplica y no se trata de eso, sino que, como decía, deben de ser respuestas diferentes, siempre en relación a lo que el compañero está comentando, ya sea que usted esté de acuerdo con la postura del compañero o no esté de acuerdo, pero los argumentos deben de ser válidos. A eso me refiero. No sé si respondo a su pregunta. Sí, Lee, claro que sí. En cuanto para trabajarla, estuve revisando la tarea número 3 y sí tiene un porcentaje bastante elevado, como dijo, de un 20%. Para poderlo trabajar en pareja, como no se tendría que llenar algo de un solo escoger a la persona y poder hacerlo en Drive. Fíjese, sí, alguien me preguntaba eso, que yo entiendo que la pregunta es si en el caso que yo soy la tutora, ustedes me tienen que informar con quienes están trabajando. Sí. Eso es. Bueno, sí, yo, mire, por el momento, si no hay ninguna situación en la que ustedes, por ejemplo, Mario, usted decide trabajar con alguien, en el caso usted va trabajando bien con sus compañeros o compañeras, yo no veo quizás la necesidad de que ustedes me informen con quienes van a trabajar. Vaya, Lick, está bien, pues antes de comenzar a hacer, le voy a informar si lo voy a hacer así o lo voy a trabajar en pareja. Vaya, está bien. Y lo otro es que también tienen no es obligación, o sea, no es obligación que usted trabaje con pareja, ese es opcional. Solamente comentarles también algo importante, por favor, dos cosas. Lo que ya está en plataforma es las instrucciones de la tarea. Por favor, lean. No van a realizar una propuesta metodológica, pero la van a realizar. Mario, si me hace el favor de desactivar su micrófono, disculpe. Gracias. Algo que comentarles que las instrucciones están en la plataforma y algo que quería comentarles y hacer énfasis también es que ustedes van a realizar una propuesta metodológica, o sea, de acuerdo a las orientaciones que están en las instrucciones, de una unidad del programa de ESMATE, de tercer ciclo o de media. Usted puede elegir una unidad, no es un contenido, es una unidad. De las 8 que hay en tercer ciclo, por ejemplo, usted trabaja con tercer ciclo, usted va a escoger una unidad y va a trabajar todos los contenidos que están en esa unidad. Hago énfasis en esto porque no es un contenido el que van a trabajar. La indicación dice que usted va a seleccionar una unidad programática de ESMATE. Entonces, igual usted elige tercer ciclo o medio. En esos dos niveles vamos a trabajar. Y apéguese fielmente a las instrucciones de la tarea y a la rúbrica que no está todavía. Tengo entendido que el licenciado Calles está trabajando todavía en la rúbrica, pero ustedes ya pueden ir avanzando en ponerse primero quizás de acuerdo si va a trabajar solo o en pareja, revisar las instrucciones de la tarea, revisar el programa de ESMATE y elegir la unidad con la que usted va a trabajar. Insisto, tiene un 20%, felicitarlos también porque en la entrega de las dos tareas hay excelentes tareas, hay comentarios, como yo decía, o lo escribí en WhatsApp,
que esos comentarios los he hecho con el fin también de que ustedes mejoren la redacción de sus tareas. Al final, bueno, y ese es este aprendizaje sobre las observaciones que en lo personal considero que son oportunas, no solamente van a ser oportunas para esta asignatura, sino que también para las que vienen más adelante, porque hay tareas que se realizan y requieren lineamientos que son bastante similares a los que se están dando en esta asignatura. Pero como comentaba en WhatsApp, estas observaciones no han influido en la calificación de sus tareas, solamente que hay entiendo que ustedes ya llevaron unas asignaturas que se les enseñó, se les orientó, ustedes aprendieron a elaborar introducción, objetivos, conclusiones y todas las partes que contienen un trabajo. Entiendo yo que en alguna asignatura ya trabajaron todas esas partes. Entonces, hacerle quizás la sugerencia, la recomendación, que tomemos en cuenta esos lineamientos de cómo elaborar un índice, porque hay índices que han presentado algunos trabajos, pero están mal elaborados. La introducción también, introducción de 2, 3 líneas, 4 líneas, ¿no? La introducción, en la introducción hay dos cosas que usted debe de tener en cuenta. Uno, dentro de lo que usted escribe, y puede ser de media página a una página. Usted escribe el propósito, dentro de la introducción describe el propósito de la realización de la tarea y describe de forma general las partes que contiene esa tarea. Eso en relación a la introducción, o sea, cuando yo leo una introducción, espero leer y encontrar esos dos aspectos. Lo otro que me llama mucho la atención en cuanto a la redacción de los objetivos es que los objetivos no son en relación a lo que en el caso de la revisión del PEI, porque eso es lo que han hecho, y del PCC, en las dos tareas. Bueno, y en este caso, que en esa tarea 2 que fue, digamos, de carácter obligatorio, que ustedes realizaron o redactaron objetivos, pero haciendo referencia a lo que iban a hacer en el centro educativo. Algunos escribían elaborar un PCC, no se iba a elaborar el PCC porque el PCC ya se lo estaban proporcionando. La otra situación, escribieron realizar actividades con los docentes, ¿no? O sea, y ahí les escribían los comentarios que los objetivos no tienen relación, no son congruentes con lo que se realiza o lo que realizó en la tarea. Los objetivos, en el caso de esta tarea, porque lean por favor cómo van a redactar los objetivos en relación a esta que está acá, pero en relación a las dos tareas, a esta tarea 2, que fue, como digo, de carácter obligatorio, que lo redactaran, era un objetivo general y 2 o 3 específicos. Pero los objetivos específicos se iban a desglosar, digamos, acciones concretas de lo que está planteado en el objetivo general. Porque al final los objetivos son esos, son acciones que usted va a realizar en relación a la tarea. Lo otro es que observo que hay mucha copia y pega de otro documento y se nota en cuanto a la redacción y, por ejemplo, en los objetivos, algunos pegaron, porque no creo que algunos lo pegaron, hasta 10 objetivos. O sea, eran objetivos específicos o generales. O sea, hasta 10 objetivos. Leí en no sé si eran más, pero un listado de objetivos, otros objetivos que están muy cortos en cuanto a su redacción, pero hay que tomarlos en cuenta. Entonces, y las ideas en relación a lo que usted planteaba en estas dos tareas, era el análisis, sus respuestas era el producto del análisis de la lectura del material.
esa respuesta debería de reflejar la comprensión del contenido que estaba propuesto en la plataforma. Entonces, comentarles esto porque no podemos estar presentando trabajos donde hay prácticamente una copia fiel de otro documento. Y se nota en varias cosas, referencias que aparecen, varias referencias, varios autores que al final no aparecen en las referencias. Y no, a veces no hay relación entre las ideas que se plantea. Entonces, esas son las observaciones que yo pude hacer. Eso en relación quizás en esta tarea hay que tomarlas muy en cuenta, dado que tiene también un alto porcentaje. Las conclusiones también, tomar en cuenta cómo se realiza, no son copia y pega también, porque noté eso en la lectura de las tareas. Noté algunas conclusiones muy cortas en ideas, copia de otros textos, y me dirá usted, pero ¿cuántas conclusiones debemos de presentar? Considero que pueden presentar tres o más si usted considera, pero en relación a lo que se ha hecho en la tarea. Es su postura personal, con argumentos, vuelvo a decir, válidos, de todo lo que usted ha realizado en la tarea, la comprensión de la lectura de los materiales, etc. Las referencias también, tomarlas en cuenta cómo se redactan. Hay algunos que presentan referencias incompletas, no están de acuerdo a las normas APA, si son enlaces de la web. Ver, por ejemplo, si usted, qué material tengo inmediato, o sea, de dónde me apoyo. Materiales inmediatos que usted puede tener para apoyarse, cómo realizar una referencia bibliográfica, que es tomando los materiales que están en plataforma, porque al final, si usted observa, siempre están las referencias bibliográficas. O sea, ¿y qué son las referencias bibliográficas? Prácticamente la bibliografía, pero ya no se llaman así, hoy son referencias bibliográficas. Lo otro es comentarles también que todavía existe esa confusión entre citas bibliográficas y referencias bibliográficas. No es igual. Las citas bibliográficas son las que usted presenta cuando usted está respondiendo a las preguntas. O sea, usted plantea una idea, pero hay un autor que expresa una idea que va en relación a lo que yo estoy describiendo. Entonces, mi postura la respaldo con lo que dice el autor. Escribo lo que el autor dice en cierta parte de su libro, y puedo escribir, y escribo el autor, el año, si copié textualmente lo que estaba en ese documento, el número de páginas. Entonces, digo esto porque todavía hay quizás esa confusión entre lo que es una cita bibliográfica y una referencia bibliográfica. Así que son estas, digamos, recomendaciones, porque hay una tarea todavía que entregar. Bueno, si no hay preguntas respecto a esta parte, vamos a adentrarnos entonces a el desarrollo del contenido de la tutoría. Clic. Dígame. Buenos días. Yo tengo una duda. Dígame. Vaya, cuando hablamos de que vamos a hacer el documento basado en una unidad de SMATE, ¿sí? ¿Lo vamos a hacer referente a un grado específico o cómo? Sí. Si hablamos de tercer ciclo, tenemos desde séptimo hasta noveno, ¿verdad? Entonces tendría que ser a un grado específico. Sí, usted elige, bueno, usted dice, yo voy a trabajar con octavo grado y voy a elegir la unidad 3, por ejemplo. ¿Así es? Ajá.
Es un grado ok, listo. con Ahora una sí. unidad. Ok. Gracias entonces. Bueno, bueno, tomar, le recomendaría, bueno, y de hecho así tiene que ser, tomar en cuenta tanto el programa SMATE como el libro texto para poder realizar esta propuesta metodológica. Bien. Vaya, Liz. Bueno, si no hay comentarios, nos vamos entonces a entrar a la propuesta. Bueno, y de igual manera ustedes me pueden consultar por los diferentes medios de comunicación sobre las dudas que ustedes tengan. Bien, vamos a desarrollar cinco contenidos, digamos, subcontenidos que están en dos materiales, que son el material de la unidad número 3, que es obligatorio que usted realice las lecturas antes de realizar esta tutoría, les recuerdo, y también está el material complementario. Ambos documentos se ha tomado en cuenta para el desarrollo de la propuesta de esta tutoría. La primera que vamos a trabajar y a discutir es una situación de cambio en la educación matemática. En la tutoría anterior, en las anteriores, hemos hablado de la evolución de la educación matemática. Eso también ha traído consecuentemente un cambio en la forma de enseñanza, un cambio también dentro del foco de atención en los diferentes quizás momentos históricos en donde se desarrolla la educación matemática, sus procesos de enseñanza y aprendizaje, los modelos de enseñanza, los modelos de aprendizaje, etcétera. Algunos de ellos todavía dentro de lo que proponen algunos teóricos todavía siguen vigentes, sus teorías, algunos enfoques, algunos modelos, pero también recordar que hemos hablado también que han habido reformas en el currículo de la matemática como consecuencia de algunos proyectos, de algunas investigaciones que se han realizado. Y uno de ellos es el movimiento de renovación que ocurre en los años 60 y 70 hacia la matemática moderna, que trajo consigo una honda transformación de la enseñanza, tanto, dice, en su talante profundo como en los contenidos nuevos como el introducido. Bueno, entre las principales características de este movimiento que surge en estos años y los efectos por él producidos se pueden contar. Se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en álgebra. Se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, contraponiendo esta a los aspectos operativos y manipulativos. También lo anterior condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. También la geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. La geometría es en efecto mucho más difícil de fundamentar rigurosamente. Con respecto a las actividades comentadas, la consecuencia natural fue el vaciamiento de problemas interesantes en lo que la geometría elemental tanto abunda y su sustitución por ejercicios muy cercanos a la mera tautología y reconocimiento de nombres, que es en buena parte lo que el álgebra puede ofrecer a este nivel elemental. Bueno, estos son quizás los cambios o los efectos que sufre durante el movimiento. Algunos podemos quizás considerarlos de forma positiva, otras quizás vinieron a afectar profundamente. En el caso de la lectura, hace referencia al estudio de la geometría.
Los resultados a partir del cambio se observan los siguientes. Con la sustitución de la geometría por el álgebra, la matemática elemental se vació rápidamente de contenidos y de problemas interesantes. La patente carencia de intuición espacial fue otra de las desastrosas consecuencias del alejamiento de la geometría de nuestros programas. Dentro de la lectura hace referencia que esta parte, la carencia de intuición espacial, prácticamente todos estos cambios impactan no solamente en los programas de estudio, en los niveles de educación, primaria, básica, media, sino que también tienen un efecto, también afecta o impacta también en los programas de estudio para los docentes de información. El autor, Miguel de Guzmán, si usted leyó este material o si no lo ha leído, léalo. Toda la lectura que él hace en este documento, que es el material de la unidad número 3, es un compilatorio que él hace sobre sus experiencias y sobre el trabajo de otros autores. Él hace en este documento una reflexión, también una crítica a estas temáticas que se desarrollan en este documento, y hace referencia a muchos textos, muchos trabajos, muchas investigaciones que no lo presenta él en el documento. Por eso es que esta prácticamente postura que él hace es en relación a lo que sucede en España, pero yo creo que lo que ocurre acá, los cambios que suceden, pues impactan también o impactaron en su momento a el cambio en los programas de otros países, como en el caso nuestro. Bueno, pero volviendo al punto, la patente carencia de intuición espacial. Esta carencia de intuición espacial también se observa en los docentes, en los estudiantes que fueron formados como docentes en esta etapa. Esto se pudo evidenciar en los resultados en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, de quienes ellos fueron profesores. A eso se refiere este comentario que él hace. Eso se puede evidenciar en los docentes que fueron formados en esta etapa, donde se hace es evidente la carencia de intuición espacial. También los inconvenientes surgidos con la introducción de la llamada matemática moderna superaron con mucho las cuestionables ventajas que se había pensado conseguir, como el rigor en la fundamentación, la comprensión de las estructuras matemáticas, la modernidad y el acercamiento a la matemática contemporánea. En la actualidad, parece claro que en la comunidad matemática se va produciendo un cambio profundo, al menos en lo que a la valoración que en ella se hace de la educación matemática. Es en este aspecto muy significativo que la nueva clasificación de campos y materias en el año 2000, la American Mathematical Society ha presentado para su uso en la Matemática Reviews, y se introdujo por primera vez un campo titulado Mathematical Education, por ejemplo, para la geometría diferencial, lo decimos así. Entonces, observe que también a partir de estos cambios que surgen, también hay una nueva clasificación de campos y materias. Y la comunidad, matemática, pues ha venido trabajando siempre con esa preocupación en cuanto a la enseñanza de la matemática. Entonces, el esfuerzo de los matemáticos reconocidos ha sido en relación a esto, a las diferentes problemáticas, digamos, los desafíos que ha presentado la enseñanza de la matemática durante los diferentes años, y pues ha venido evolucionando también.
Además que evoluciona, siempre se van dando cambios, ¿verdad? Y el autor lo llama cambios profundos. En los países más avanzados matemáticamente se observa el interés creciente de muchos matemáticos profesionales por los problemas que plantea actualmente la educación matemática de los diferentes niveles, incluido el nivel universitario. Esto prácticamente es lo que yo mencioné hace un momento. En artículos escritos muy recientemente por matemáticos prestigiosos, la educación matemática figura en lugar prominente como uno de los que hay que considerar con prioridad. España, en el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas, se celebró en el Congreso de Diputados una jornada matemática para tratar de que el país entero se hiciera consciente de la importancia de la matemática en la cultura actual y de los problemas que su enseñanza a todos los niveles conlleva. Observe usted que ha sido prácticamente una preocupación muy sentida por parte de los matemáticos y otros sectores en relación a la educación en cuanto a la conciencia que se debe de crear en relación a la enseñanza de la matemática. Por eso es que menciona el autor que se hizo, ¿verdad?, este congreso para hacer una conciencia en estos señores diputados en cuanto a la problemática que quizás en ese momento están enfrentando la enseñanza de la matemática y que deberían de darle respuesta. En lo que se refiere a la educación primaria, estriba, según el autor, en las pocas oportunidades que el sistema de formación inicial de profesores les dé una preparación adecuada para su tarea futura, de iniciar a los niños y niñas correctamente en la matemática. En esta parte, observe que ya el autor hace referencia exclusivamente a la enseñanza de la matemática en primaria. Y él se refiere en dos partes, uno hacia los estudiantes y otro hacia la formación de los docentes que van a trabajar en estos niveles. Y él hace referencia a la formación de los profesores o a los que van a ser profesores. Y dice que no hay una preparación adecuada para su tarea futura, de iniciar a los niños y niñas correctamente en la matemática. La educación secundaria y universitaria también tiene sus problemas específicos más serios, comenta el autor. Otros problemas tienen que ver con extensión de la educación secundaria hasta los 16 años. Comentarles también que el autor señala que en una reunión en la Real Academia de Ciencias celebrada en 1998, en la que participaron un buen número de las organizaciones matemáticas de España, se reconoció que algunos de los problemas tienen lugar en el empalme de la educación matemática preuniversitaria con la universitaria. Si ustedes recordarán, esta problemática parece que es una problemática que viene de los años 50, 60, cuando se mencionaba que los contenidos que se enseñaban en estos años en educación básica y media no preparaba a los estudiantes para su preparación en el nivel universitario. No hay una congruencia, aunque observe usted que se han hecho esfuerzos, por ejemplo en Estados Unidos, porque uno de los cambios que surgen de un proyecto que se ejecutó en esos años, que lo discutimos en la tutoría 1, uno de los cambios que surge es el cambio de los contenidos. Pero parece ser que en España también se reconoce este problema y ha venido, porque en 1998 son años recientes prácticamente,
todavía se da ese problema, ¿verdad? Y parece ser que es un problema que se realiza en nuestro sistema de educación. Realmente se está haciendo unos esfuerzos también para que el estudiante que sale de media vaya preparado en cuanto a las competencias que necesita para su estudio en la universidad. En algunas de las universidades de España se están tratando de poner en marcha mecanismos especiales para afrontar este problema. Quizás es uno de los mayores problemas que se puede identificar en educación o en enseñanza de la matemática en este país. Bueno, los esfuerzos realizados en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense se pueden ver en el material distribuido a los alumnos que entran en la facultad como soporte de un curso especial titulado Laboratorio de Matemáticas. Quiero preguntar, esta parte dice los esfuerzos realizados en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, Universidad de España, se pueden ver, dice, porque se distribuye un material a los alumnos que van o que entran en la facultad como soporte de un curso especial titulado Laboratorio de Matemáticas. Quiero preguntarles, ¿y las universidades de este país, será que reconocen esta, digamos, incompatibilidad, no sé hasta qué grado o porcentaje de los contenidos que ellos, los estudiantes ven en media, en relación a lo que necesitan saber para poder iniciar sus estudios en la universidad? ¿Qué están haciendo las universidades? ¿Será desde su punto de vista que también las universidades de El Salvador están realizando estos esfuerzos para apoyar al estudiante que entra a la universidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me di a entender con la pregunta o no entendieron la pregunta? ¿Puede repetir de nuevo, licenciada? No entendí muy bien. Vaya. El autor menciona que las universidades de España, menciona una específicamente, está haciendo el esfuerzo para poder compartir material que sirve de soporte a los estudiantes que entran a la universidad. La pregunta es, ¿las universidades de El Salvador están haciendo ese mismo esfuerzo? Dado que el autor reconoce que el problema que existe en enseñanza de la matemática en los niveles de, digamos, de media, no son incompatibles con los contenidos que se desarrollan en la universidad. La pregunta es, vuelvo a repetir, si las universidades de acá de El Salvador están apoyando al estudiante que entra a las universidades. Bueno, en ese caso, lo que he podido observar en algunas universidades, que he tenido compañeros que, por ejemplo, en la Univo o tal vez en otras universidades, que le proporcionan un apoyo. También la Universidad de Salvador, como sabemos, le ayuda al estudiante de nuevo ingreso con cursos y preparación que le ayudan con las competencias necesarias que solicita la universidad para que el estudiante eh, ingrese a estudiar la carrera que él desea. Muy bien, Mario, gracias. Y de hecho creo que todas las
De hecho, creo que todas las universidades privadas están haciendo este esfuerzo de poder apoyar al estudiante y de poder nivelarlo, digamos así, en cuanto a, específicamente en cuanto a, a los contenidos en matemáticas. Entonces parece que las universidades de El Salvador también están haciendo ese esfuerzo. Veamos una pregunta que quiero plantearles, es que cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a nivel básico, medio, universitario. O cómo debería ser el proceso de aprendizaje matemático en estos niveles. Desde su punto de vista, ¿cómo debe ser este proceso? Considero que deben adaptarse gradualmente y buscar una compatibilidad con la formación que han tenido los estudiantes y impulsar de manera gradual las actitudes para que el estudiante se adapte de una mejor manera al nuevo nivel de estudio que va a adquirir. Muchas gracias, Mario. Bueno, así es, ¿verdad? El proceso de aprendizaje matemático en los diferentes niveles deben de responder a las necesidades educativas de los estudiantes, como Mario menciona, tiene que ser compatibles en todas las dimensiones del proceso educativo y prácticamente siempre favorecer el desarrollo de las competencias matemáticas en los diferentes niveles. Como él menciona, Mario, debe de ser de forma gradual. Muy bien. Otro de los, digamos, propuestas de contenido para esta tutoría es hablar acerca de la matemática moderna. Cuando hablamos de matemática moderna, hace referencia a la escuela Bourbaki. Vamos a ver. Nicolás Bourbaki, perdón. Si usted leyó el material, no era un matemático, realmente ellos, los colaboradores de esta asociación que crean y que le dan este nombre, es para llamarlo así, pero realmente la lectura hace referencia a que él no era matemático, Nicolás. Esta asociación surge en la primera mitad del siglo XX. A partir de este grupo de brillantes matemáticos franceses. El objetivo de ellos era darles a los fundamentos de las matemáticas un mayor rigor del que poseían hasta ese entonces. ¿Qué es la actividad matemática? La filosofía prevalente sobre lo que la actividad matemática representa tiene un fuerte influjo, más efectivo a veces de lo que aparenta sobre las actitudes profundas respecto de la enseñanza matemática. La reforma hacia la matemática moderna tuvo lugar en pleno auge de la corriente formalista por Bourbaki en matemáticas. Ahí es donde, digamos, la matemática moderna toma fuerza, ¿verdad? Durante la corriente formalista o la escuela llamada así, ¿verdad? Por Bourbaki. Los últimos 20 años, especialmente a partir de la publicación de la tesis doctoral de la cátedra, Proof and Refutation, se han producido cambios bastante profundos en el campo de las ideas acerca de lo que verdaderamente es el quehacer matemático. Es decir, este autor hace reflexiones y hace cambios de lo que se concibe del quehacer matemático. La actividad científica en general es una exploración de ciertas estructuras de la realidad, entendida está en sentido amplio como realidad
física o mental. La actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a unos modos peculiares de tratamiento que incluyen una simbolización adecuada que permite presentar eficazmente desde el punto de vista operativo las entidades que maneja. Número 2, una manipulación racional rigurosa que compele al ascenso de aquellos que se adhieren a las convenciones iniciales de partida. La otra parte importante es el dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional, del modelo mental que se construye, y luego, si se pretende, de la realidad exterior modelada. Observe que prácticamente estos tres aspectos es lo que al punto de vista de Lakatos conlleva una actividad matemática. La antigua definición de la matemática como ciencia del número y de la extensión no es incompatible en absoluto con la aquí propuesta, sino que corresponde a un estadio de la matemática en el que el enfrentamiento con la realidad se había plasmado en dos aspectos fundamentales. Estos son la complejidad proveniente de la multiplicidad, lo que da origen al número, a la aritmética, y la complejidad que procede del espacio, lo que da lugar a la geometría, estudio de la extensión. El mismo espíritu matemático se habría de enfrentar con la complejidad del símbolo, relación al álgebra, la complejidad del cambio y de la causalidad determinista, cálculo, la complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad múltiple incontrolable, probabilidad estadística, complejidad de la estructura formal del pensamiento, lógica matemática. Observe usted que estos, digamos, aspectos fundamentales también se enfrenta a estas, digamos, situaciones que van en relación a diferentes disciplinas en la matemática. ¿Hay preguntas respecto a esto o algún comentario sobre la escuela, la matemática moderna y la actividad matemática? ¿Hay preguntas o comentarios? Bueno, la filosofía de la matemática y la educación matemática. Tras los resultados de Gödel, a comienzo de los años 30, se enfoca la atención en el carácter cuasi empírico de la actividad matemática. Esto lo hace referencia a Lakatos, así como en los aspectos relativos de la historicidad e inmersión de la matemática en la cultura de la sociedad en la que se origina, considerando la matemática como un subsistema cultural con características en gran parte comunes a otros sistemas semejantes. Tales cambios en lo hondo del entender y del sentir mismo de los matemáticos sobre su propio quehacer viene provocando de forma más o menos consciente fluctuaciones importantes en las consideraciones sobre lo que la enseñanza matemática debe ser. Observe usted que en esta parte Lakatos hace referencia también a la importancia de la historia y la inmersión de la matemática en la cultura de la sociedad. Observe usted esos dos aspectos importantes en este apartado. Ahora, el continuo apoyo en la intuición directa de lo concreto y el apoyo permanente en lo real. En relación a esto, dice Miguel de Guzmán, comenta que es necesario cuidar y cultivar la intuición en general, la manipulación operativa del espacio y de los mismos símbolos. Es preciso no abandonar la comprensión e inteligencia de lo que se hace,
supuesto, pero se debe permitir que este esfuerzo por entender deje pasar a segundo plano los contenidos intuitivos de nuestra mente en su acercamiento a los objetivos matemáticos. Es necesario que la inmersión en la matemática se realice teniendo en cuenta mucho más intensamente la experiencia y la manipulación de los objetos de los que surgen. La formalización rigurosa de las experiencias iniciales corresponde a un estadio posterior. A cada fase de desarrollo mental, como a cada etapa histórica o a cada nivel científico, le corresponde su propio rigor. Para entender, dice, esta interacción fecunda entre la realidad y la matemática es necesario acudir a la propia historia de la matemática y a las aplicaciones de la matemática. La enseñanza ideal debería tratar de reflejar este carácter profundamente humano de la matemática, ganando con ello en asequibilidad, dinamismo, interés y atractivo. Bueno, fíjense acá en esta parte donde hace relación entre apoyo continuo entre en la intuición directa de lo concreto y el apoyo permanente en lo real. Si usted observa diferentes autores reconocen la importancia de poder incluir la historia en la enseñanza de la matemática. ¿Por qué cree usted que es necesario incluir la historia en la enseñanza de la matemática? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Pienso que es necesario porque saber en el contexto en que se creó la matemática ayuda a hacer un contexto más amplio de lo que se está realizando para entender mejor los procesos. Muy bien, gracias. ¿Otro comentario? ¿O cuáles son los efectos positivos que usted considera que se puede obtener cuando incluimos la historia en la matemática, aparte de lo que ya comentaba uno de sus compañeros? Qué excelente respuesta. Bueno, bueno, creo yo que ya lo hemos repetido y que usted lo ha reconocido muchas veces, que los estudiantes no asocian la matemática a su vida social, su vida en comunidad, no la asocia, y la deshumaniza prácticamente. Entonces, incluir la historia en la enseñanza de la matemática también le da además de que le da un carácter de dinamismo a la matemática, como acá lo mencionan, intereses, atractivos, pero también da otro enfoque de la matemática al estudiante como una ciencia humana, una ciencia que tienes, como ya lo mencionaba quien comentó, y las disculpas, pero no puedo ver quién comenta en estos momentos porque estoy proyectando la diapositiva, pero para entender los contextos históricos, de cómo, en qué contexto histórico se da un descubrimiento específico en la matemática. Por ejemplo, habla de las demostraciones. Dentro de qué contexto histórico se da la demostración. Imagínese usted, y ahí es donde vamos, y el autor lo menciona. Imagínese usted al matemático que descubre y que puede probar una tesis. Y esa tesis luego lo llama teorema. Imagínese usted la emoción de este matemático cuando lo descubre. Para él tenía un sentido.
Por diferentes motivos, muchos matemáticos han aportado a la matemática y por diferentes motivaciones, los diferentes matemáticos en historia han hecho sus valiosas aportaciones y sus diferentes, digamos, descubrimientos, han abonado a las diferentes concepciones en cuanto a la matemática científica. Ahora, imagínese usted estos matemáticos trabajando, descubriendo esa satisfacción y como lo comentan, y creo que estamos de acuerdo en que incluir la historia en la matemática humaniza a la ciencia, la acerca al estudiante y por eso es que se debe de dar prácticamente ese enfoque para que el estudiante pueda acercarse un poco a conocer a este matemático, el contexto histórico donde se desarrolla, cuáles quizás fueron las motivaciones, cómo es que él descubre lo que descubre, cómo él realiza esos procesos. Entonces, importante incluir la historia de la matemática para que el estudiante no lo disocie, ¿verdad?, de su vida social, como decía, su vida en comunidad. Por eso es importante, entre otros, ¿verdad?, factores que vienen a abonar a la enseñanza de la matemática. Él incluye la historia. En relación a los procesos de pensamiento matemático, el centro de la educación matemática. Una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática, más bien que en la mera transferencia de contenidos. En otras palabras, el foco de atención o el esfuerzo en cuanto a la educación matemática están en los procesos del pensamiento matemático. La matemática es sobre todo saber hacer. Es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Cuando hablamos de métodos, van implícitamente estos procesos de pensamiento. Por ello, dice, se concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren a los procesos mentales de resolución de problemas. Los procesos verdaderamente eficaces de pensamiento que no se vuelven obsoletos con tanta rapidez es lo más valioso que podemos proporcionar a los jóvenes. En otras palabras, trabajar, digamos, con los estudiantes y trabajar con ellos, ayudarles sobre los procesos que en verdad son eficaces, dice que son mucho más valiosos y es lo que podemos proporcionar a nuestros jóvenes estudiantes. Vale mucho más hacer acopio de procesos de pensamiento útiles que de contenidos que rápidamente se convierten en lo que Whitehouse llama ideas inertes. En otras palabras, hay, digamos así, procesos o hay concepciones, ideas que en algún momento determinado es útil para el estudiante, pero luego se vuelven obsoletos. Entonces, Whitehouse hace referencia a que por eso se debe de hacer acopio, dice, de esos procesos de pensamiento útiles, que posteriormente van a ayudar a los estudiantes en los procesos posteriores, en el aprendizaje de los contenidos. Se encausan los intentos de esfuerzos, dice, por transmitir estrategias heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general. Estimular la resolución autónoma de verdaderos problemas más bien que la mera transmisión de recetas adecuadas en cada materia. Esta parte que acabamos de quizás ver hace referencia a los procesos. Cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, nuestro mayor esfuerzo debe de ser los procesos y favorecer, ¿verdad?,
en el diseño de las actividades, que estos procesos de pensamiento matemático sean desarrollados en los estudiantes, más que la memorización de los conceptos y de la aplicación mecanicista de procesos para la resolución de problemas. Si los estudiantes aprenden poniendo de manifiesto la memorización y la, digamos, en algún momento determinado ellos van a olvidar y probablemente van a tener esa dificultad. Y el esfuerzo se hace hacia la fomentación, la promoción de estos procesos de matemáticos, van a ser mucho más significativos que aquellos, como el mismo autor menciona, la transmisión de recetas adecuadas en cada materia. Avanzo quizás un poco más acerca de la resolución de problemas de matemáticas y los aspectos cognitivos y afectivos. En la resolución de problemas matemáticos tienen varias dimensiones que analizarse, pero en el material complementario de la unidad 3 hace referencia solamente a dos aspectos, que es a los aspectos cognitivos y afectivos. Dice que la resolución de problemas ha sido considerado desde siempre como el foco en las matemáticas. Y a este aspecto, Rollo, en referencia al papel de la resolución de problemas en la matemática, señalaba: tienen los problemas tal importancia que hay quien se pregunta si la parte principal del estudio matemático no debe de ser la solución del problema en lugar del estudio del libro texto. Hacer de los problemas un suplemento indica un fallo en la verdadera función del trabajo matemático si concedemos que el poder y no el saber, el pensar y no el memorizar son los aspectos beneficiosos de la matemática. La importancia de los problemas es indudable. El autor en estas líneas prácticamente deja de manifiesto la importancia que para él tiene la resolución de problemas. Es a partir de la década de los 80 cuando se insiste en que la resolución de problemas debe ser el eje de la enseñanza de la matemática escolar. En cuanto a la enseñanza de las matemáticas, veamos un poco acerca de la relación de la resolución de problemas y el dominio afectivo. La resolución de problemas de matemática ha sido considerada en los últimos 30 años como una actividad importante en el aprendizaje de las matemáticas, incrementando su presencia en los currículos, sugiriéndose que sea uno de los ejes principales de la actividad matemática y el soporte principal del aprendizaje matemático. Debe de considerarse como eje vertebrador del contenido matemático, ya que pone de manifiesto la capacidad de análisis, comprensión, razonamiento y aplicación. Además, se propone como un contenido específico y aparece como una competencia básica que los alumnos deben adquirir. Diferentes informes internacionales sobre educación matemática, como los informes PISA del 2003, 2006, 2009 y 2012 y el informe TIMSS del 2011, muestran que los pobres resultados obtenidos en matemática y específicamente en la resolución de problemas. Entonces, se hace un análisis acerca de estas pruebas y se queda de evidencia los pobres resultados obtenidos en matemáticas, pero dice específicamente en la resolución de problemas. Aquí es donde se reconoce la deficiencia en enseñanza de la matemática en este aspecto. Ello ha sido un motivo para poner de manifiesto la importancia de la resolución de problemas de matemáticas en la enseñanza obligatoria. Estos resultados confirman la idea de varios autores en relación a que los intentos realizados para enseñar a los alumnos de primaria y secundaria estrategias generales de resolución de problemas no han tenido éxito. La falta de atención de los libros de texto en el tratamiento de las heurísticas y estrategias generales para resolver problemas.
la falta de referencia de los profesores de secundaria para trabajar y evaluar específicamente en el aula los diferentes heurísticos. Licenciada, buenos días. Buenos días. Yo siento que, bueno, mi opinión personal, ¿verdad? Yo siento que el problema ahorita de la educación matemática va, por ejemplo, en los libros, ¿verdad? Sí. A veces, ¿cómo decirle? Los ejercicios prácticamente no vienen completos, pues. Y usted sabe que ellos deducen que la mayoría de alumnos ya maneja en sí cómo resolver un ejercicio, ¿verdad? En teoría sí debería de ser, pero yo siento que eh, ese era, ese era la ventaja de antes, en la cual se entendía más la matemática, que antes se resolvía un problema matemático paso a paso, Sí. cosa que hoy ya no se está dando. Hoy empiezan el ejercicio, hacen uno o dos pasos y al tercer paso ya está la respuesta. Entonces, bueno, en mi calidad de estudiante, en realidad a mí me dejan a veces en la luna, ¿verdad? Porque digo yo, ¿y esto de dónde salió? Y me imagino que también los niños más pequeños. Y hay muchos profesores que no se toman la molestia ni siquiera de explicar de dónde salió eso. Al contrario, se molestan que el alumno les pregunte. Y yo creo que ese es el más grande problema que tiene la educación matemática hoy en día. Muchas gracias. Disculpe quién me comenta porque no puedo ver en este momento los nombres. Manuel. Manuel. Gracias, Manuel, por su comentario. Fíjese que quizás eso es lo que se puede observar en los diferentes niveles. Quizás de lo que usted comenta es cierto. Los libros de matemática, al menos en lo que he observado en tercer ciclo y en media, que los procesos, yo creo que y creo que entiendo su idea, se refiere a los procesos simplificados para resolver un problema. Sí, correcto. Bueno, entonces quizás sí tiene razón, pero ahí es donde entra digamos la pericia, ¿verdad? O ese sentido común y profesional del docente, y digamos la empatía para poder entender al estudiante que no lo saben todo. Y fíjese que hay algo que aquí menciona el autor: cuando los estudiantes tratan de memorizar, y el trabajo de muchos docentes, prácticamente sin darse cuenta, están haciendo su mayor esfuerzo en eso, en que los estudiantes memoricen las técnicas de resolución. Cuando se abordan otros problemas, ya no son capaces de aplicarlos porque no recuerdan. Y de ahí la necesidad, ¿verdad?, de que se les explique, digamos, de una forma más específica, los pasos de resolución para la resolución de un ejercicio. Y estoy de acuerdo con usted en lo que usted plantea, porque eso que se observa en los libros, pero comentaba que ahí es donde viene digamos, el trabajo del docente, que tiene que prestar bastante atención cuando los estudiantes no están aprendiendo. Una de las cosas que ustedes, yo no sé quiénes, la verdad, creo yo, que hay dentro de este grupo, docentes, por los trabajos que yo he observado, y por la forma en que comentan, entiendo, puedo pensar que hay estudiantes que están ejerciendo la docencia. Pero pasa en matemática que tenemos que tener en cuenta bastante las necesidades de los estudiantes. Si no entienden, y como Manuel comenta, hay docentes que se enojan, realmente no estamos solventando las necesidades educativas de los estudiantes en relación al aprendizaje de matemáticas. Y hay
digamos, hay un conflicto a veces y una preocupación en cuanto a los docentes en la forma en que los estudiantes avanzan. Porque a veces tenemos un programa que cubrir, pero la respuesta de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje en relación a cómo deberíamos de avanzar, pues parece ser que no es muy alentador. Pero no debemos de perder en cuenta que cada situación en los centros escolares es muy diferente. El nivel de, digamos, de aprendizaje de los estudiantes también hay diferentes, por diferentes factores, los docentes no pueden avanzar en la medida que se esperaría que lo hagan. Pero lo comento esto por lo que Manuel hace la referencia en cuanto a ignorar las dudas de los estudiantes, que en este momento puede ser que no sean tan importantes para solventar, pero más adelante se va a ver ese vacío. Lo que no se respondió, lo que no se aclaró, a lo que no se le prestó atención, luego más adelante se pone de manifiesto porque el estudiante va a tener la dificultad sobre lo que no quedó claro para él y lo va a enfrentar quizás en la resolución de un ejercicio posterior. A lo que voy es que no deben de realizarse procesos atropellados, el proceso de enseñanza atropellado, sino que debe de realizarse un proceso que vayamos avanzando, no dejando por un lado las necesidades de los estudiantes, pero también dejando de lado que debemos de una u otra manera avanzar con el programa. Bueno, vamos a continuar. Charles y Lester señalaban que el resolutor de problemas tiene que tener suficiente motivación y falta de estrés y o ansiedad para permitirle llegar a la solución. En su trabajo reconocían que factores cognitivos de experiencia y los afectivos influencian el proceso de resolución de problemas de matemáticas. Entre los factores afectivos señalaban específicamente el interés, la motivación, la presión, la ansiedad, el estrés y la perseverancia. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que la parte afectiva, o consideran ustedes que este autor, en qué medida el autor tiene razón en decir que el que resuelve el problema tiene que ser suficientemente motivado, no debe mantener estrés para llegar a la solución? ¿Qué es lo que observan ustedes en los estudiantes? Buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, sí, he tenido la experiencia de ser profesor de matemática, y muchas veces el estrés en que se encuentra el alumno le produce un bloqueo mental, que incluso las cosas más sencillas, como decir más por menos, no las entienden, se bloquean, pero es por eso, porque de repente se le van acumulando los conceptos que no entiende, las dudas, y de repente la ansiedad y el estrés lo sobrepasan y se bloquean totalmente. He tenido una experiencia de varias personas, muchachos, con esa ansiedad, pues, y realmente es un factor muy importante, el factor afectivo, porque se les sobrepasa la ansiedad y el estrés y se desmotivan y se desinteresan. Y ya empiezan los malos resultados de la matemática. Sí, muchas gracias por tu comentario, excelente. Fíjese que eso pase, creo yo, perdón, que en algún momento nosotros quizás hemos enfrentado estas situaciones, ¿verdad? Y la presión, la ansiedad, el estrés, mayormente cuando se enfrenta el estudiante a una evaluación.
Hay estudiantes que yo he observado que en diferentes, digamos, en una situación diferente, siempre dentro del proceso de enseñanza en matemáticas, responden favorablemente, pero los resultados en la prueba son otros, en un examen, por ejemplo. Yo tenía y hago referencia de una experiencia. En cierta universidad, enseñando yo diseño curricular de la matemática, tenía un estudiante y empezamos a ver las operaciones y para estudiantes en formación de profesores. Estaba ella siendo formada para profesora. Y observaba en la clase que antes de iniciar la clase, muy dinámica, ella siempre llevaba sus productos a vender con sus compañeros. Y observaba que ella empezaba a hacerle sus cuentas a ella, de cuánto salía el descuento, cuánto tenía que pagarle a ella. Bueno, y la observé varias veces en esa dinámica de vender los productos que ella andaba. Y observaba que muy rápida para hacer las operaciones. Pero lo que me llama la atención en ella es que cuando se hace el examen y le propongo algunos problemas matemáticos, se halla en la dificultad que no lo podía plantear, cierto problema. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces yo le hago a ella ese recuerdo y le dice, mire, pero usted, he visto que es muy buena, le digo, vendiendo sus productos, hace operaciones y muy hábil para hacer esas operaciones. Pero ya dentro del proceso ya dentro de la evaluación, no pudo plantear el problema, un problema que involucraba prácticamente una situación similar, pero no la pudo plantear. Entonces aquí pasa lo mismo, que fuera del contexto, quizás fuera de la presión de una evaluación o de la presión de querer quizás presentar un resultado sobre lo que están haciendo, los estudiantes responden de una manera muy diferente. Por eso también el papel del docente es fundamental en cuanto a generar confianza en los estudiantes, buscar la manera que los estudiantes se integren con sus compañeros, donde ellos puedan también fortalecer su autoestima. Y que el docente vaya trabajando sobre esos factores que pueden aparecer dentro del trabajo en aula, que van a generar ese estrés, la desmotivación del estudiante, esa desmotivación y esa falta de interés que a veces los estudiantes ya traen por la misma, digamos, autoimagen que ellos tienen y cómo ellos van a responder. Entonces es importante y es muy interesante. Le voy a sugerir que lea el capítulo 1, que es relación a la resolución de problemas, que está en el material complementario de la unidad número 3, muy interesante porque esta parte corresponde a esa. Ahí está prácticamente más extendida esta situación y es de hacer una reflexión, ¿verdad? Poniéndose usted en el papel de estudiante y también como futuro docente y los que ya son docentes también. Bueno, continuamos. MacLeod mostró que los procesos cognitivos implicados en la resolución de matemáticas son susceptibles a la influencia del dominio afectivo en 3 áreas: las creencias, las actitudes y las emociones. En cuanto a estos 3 aspectos y en la formación inicial de los profesores de primaria, fíjese que hay también, no crea que estas creencias, actitudes y emociones no solamente lo podemos ver evidenciados en quienes ya son nuestros estudiantes, sino que estas 3 áreas también se evidencian en quienes se están formando para docentes. Y muchos de los docentes que se están formando, por ejemplo, aquí hace referencia a nivel de primaria, van prejuiciados, muestran desinterés y un rechazo hacia la matemática. Y cómo realmente pueden, qué efecto puede ejercer esta predisposición
o estos, digamos, esta predisposición hacia el aprendizaje de la matemática en la formación de estos estudiantes. ¿Cómo puede hacer efecto? El autor comenta que los profesores en su actuación en el aula no pueden disociar el dominio afectivo y la resolución de problemas cuando se enfrenta a una actividad concreta y con alumnos de un nivel específico. En los últimos años se ha incrementado en España los trabajos de varios autores sobre el dominio afectivo en relación a las matemáticas y específicamente relacionados con los estudiantes para maestros, mostrando que en general los futuros profesores de primaria muestran una actitud negativa hacia las matemáticas. Observe usted algo que llama mucho la atención, que los estudiantes para maestros y en general los de primaria muestran una actitud negativa hacia las matemáticas. Y eso prácticamente tendrá como consecuencia un efecto negativo también en quienes van a ser sus alumnos. Van a proyectar en sus estudiantes esa actitud, esa predisposición hacia la matemática. Quizás consecuentemente va a tener un efecto negativo sobre cómo ellos van a enseñar a sus estudiantes, cómo ellos van a actuar ante el alumno dentro de este trabajo con ellos. En cuanto a la influencia de las creencias, cuando los profesores en formación inicial acceden a los centros de formación, traen como consecuencia de su estancia en enseñanza obligatoria concepciones y creencias sobre las matemáticas y sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas derivada de su propia experiencia escolar. En otras palabras, las creencias que los estudiantes traen y las emociones que muestran hacia esta disciplina viene prácticamente a ser producto de la experiencia que ellos han tenido en sus años de escolar. Linares y Sánchez señalaban que los estudiantes para profesor han adquirido una cultura escolar tecnológica que condiciona su manera de abordar las tareas matemáticas y su aprendizaje como futuros profesores, y cuyas características se pueden describir como: la enseñanza consiste en exponer y proporcionar una determinada información. El aprendizaje se consigue mediante la repetición. El profesor consiste en presentar de manera clara y concisa los procedimientos, etc. El rol del alumno consiste en atender y repetir los diferentes procedimientos. Observe usted que esta es la que muchos docentes en formación conciben a partir de una cultura escolar. Los estudiantes para maestros de primaria tienen, observe usted lo que se rescata de muchas investigaciones y de la recopilación de experiencias de muchos expertos en esta área. Comentan que los estudiantes para maestros de primaria tienen una idea muy tradicional de los problemas de matemáticas que no coinciden con las sugerencias de las actuales propuestas curriculares. En otras palabras, hay muchos docentes que diseñan sus clases, sus actividades y no toman en cuenta las propuestas curriculares. Las sugerencias que se hacen en esas propuestas las ignoran y diseñan sus actividades, sus clases en cuanto a la idea tradicional que ellos tienen acerca de los problemas en matemáticas. Esto prácticamente obstaculiza el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Se ha observado también una contradicción entre su experiencia personal, que juzga negativa y monótona, y su concepción de las matemáticas al razonamiento y el rigor. Los estudiantes para maestros de primaria consideran que la resolución de problemas matemáticos como un procedimiento mecánico y memorístico
tienen escasos recursos para representar y analizar los problemas, no buscan distintas estrategias o métodos para su resolución y no hacen uso de las distintas indicaciones que les sugieren para ello. Estas creencias son muy fuertes y resistentes a los cambios, limitando sus posibilidades de acción y comprensión. Observe usted que el mayor obstáculo que puede tener la educación matemática son las creencias y la resistencia de los mismos docentes al cambio, a la comprensión, a la superación prácticamente de esas áreas donde ellos pueden reconocer que son débiles en cuanto a la enseñanza de la matemática. Las creencias que más influyen en la motivación y el rendimiento de los alumnos son las percepciones de los alumnos sobre sí mismos en relación con las matemáticas. La autoconfianza en matemáticas es un importante indicador de la valoración positiva de los aprendices para estudiarlas, así como también de su participación activa y regulación en el proceso de aprendizaje. La confianza en la disposición y la habilidad de querer aprender matemáticas tiene un papel esencial para el alumnado de cara a sus logros matemáticos. Una diferencia importante entre los que tienen éxito al resolver problemas y los que no lo tienen estriba en sus creencias sobre la resolución de problemas de matemáticas, sobre sí mismos como resolutores y sobre la forma de enfocar la resolución. Quisiera escuchar un comentario acerca de esto, al que hace referencia el autor en relación a los docentes de ¿Pasa eso en nuestro sistema educativo? ¿Qué piensan? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, licenciada? Sí, les preguntaba que se observa que en nuestro sistema educativo nacional, si observamos que estas actitudes de las creencias influyen en los docentes de primaria. No sé si me voy a entender con la pregunta. ¿Será que las creencias en cuanto a la matemática se pone de manifiesto en los docentes de primaria de nuestro sistema de educación nacional? Sí, yo pienso que sí, porque cuando los docentes enseñan la matemática en las escuelas, se nota que los estudiantes no aprenden bien las cosas más básicas como álgebra y aritmética. Muy bien, gracias. Además de y eso que puede generar en los docentes, la falta de dominio, digamos, en esas áreas. Además del vacío en cuanto al aprendizaje y conocimiento y del desarrollo de las competencias en estas áreas que usted menciona, la desmotivación del estudiante. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer docentes de primaria que están trabajando con el libro SMART. Quizás una de las decisiones que quizás los docentes toman cuando no pueden dominar lo que usted mencionaba, son áreas importantes, geometría. Prácticamente en esta área donde mayormente tienen los problemas aún docentes de matemáticas en tercer ciclo,
y no tienen dominio sobre el contenido, lo que hacen es que van, digamos, desarrollando solo aquellos contenidos que ellos tienen dominio y no desarrollan los otros contenidos. Quizás esa es una de las decisiones que puede tomar un docente, y entonces el estudiante no tiene acceso al conocimiento y a, como decir, estos contenidos, al desarrollo de las competencias en esta área. Eso se manifiesta bastante, licenciada, más que todo en educación básica, que desarrollan el contenido, dan lo teórico y todo, y a la hora de explicar un ejercicio explican el más fácil. Y cuando vienen a dejar la tarea, dejan el más difícil, que ni siquiera les han dado un ejemplo a los alumnos. Entonces, ahí es donde bastantes alumnos se frustran porque dicen, ¿cómo me deja esto si ni siquiera me dio un ejemplo? O sea, así es. Muy bien, y esta prácticamente es lo que ocurre, y ese es quizás de los factores que llegan a desmotivar a los estudiantes, lo que usted mencionaba. Por lo menos yo soy del concepto que, vaya, deberían de explicar un fácil y también un difícil para así el estudiante tener una base de donde apoyarse para desarrollar lo que les han dejado de tarea. Muy bien, así es. Y ese quizás es de las quejas que más se escuchan, ¿verdad? Y dicen, es que el profesor es el más fácil hace clase y el más difícil nos deja. Pero ahí es donde vuelvo a insistir en que el docente, al tener conocimiento de lo que va a realizar en clase, se percata de esa situación, que los de tareas son diferentes, ¿verdad? Y el docente debe de orientar y quizás agregar unos ejemplos más que vayan de una forma similar y el nivel de dificultad a lo que van a resolver en la tarea. Sí, el problema también que yo veo es que hoy en día la mayoría de profesores van a cumplir su agenda y a decir lo que dice la agenda y proponen el ejercicio más fácil. Si el alumno entendió, bueno, y si no, pues cuando les preguntan, porque en el caso de mis hijos sucede con el profesor de matemática que tienen, que cuando le preguntan, él les contesta, investigue, ahí está internet. Y entonces mi pregunta es, ¿para qué le pagan a él? Así es, entonces ahí es donde prácticamente ponen de manifiesto, digamos, el trabajo personal que ellos están haciendo, ¿verdad? No todos los docentes responden de la misma manera. Sí, correcto, no todos. Y es que Así, ¿verdad? Por ejemplo, hay profesores que en realidad les gusta su trabajo y les gusta en lo que se han especializado. Cuando algún alumno les pregunta, ellos con gusto dan una explicación y sacan de duda al alumno. Sí, gracias, Mario. Creo que iba a hacer un comentario. licenciada, Diga. también comentar que a veces los profesores lo que hacen es solo enseñar a hacer los procesos matemáticos, pero no enseñan a interpretar esos procesos en la realidad, y ese es un problema que el estudiante ya no puede saber para qué le sirve la matemática, no sabe dónde aplicarla. Muy bien, gracias. O sea que este problema que desde hace mucho tiempo se ha identificado, como que no lo estamos superando. Tiene razón, Daniel, porque la verdad que se escuchan bastantes comentarios negativos hacia la matemática, porque dicen, he oído a jóvenes, ¿verdad? Sacar una raíz cuadrada, sacar segmentos, cosas así. No me sirve la matemática.
sin darse cuenta que para todo utilizamos matemáticas. Muy bien, gracias. Así es. Yo les voy a comentar que no se puede generalizar. Hay docentes que están haciendo un muy buen trabajo en relación digamos, a fomentar, a desarrollar, ¿verdad?, en el estudiante estos procesos. Hay docentes muy buenos que están combinando de manera exitosa estos procesos matemáticos, la tecnología, están ayudando continuamente al estudiante, los están apoyando prácticamente y los resultados son evidentes, pero en muchos casos también se tiene esta situación, ¿verdad?, que nos aleja mucho de lo que se pretende en relación a la educación matemática. Bueno, fíjese que quizás, bueno, también tenemos 5 minutos, nos quedan solo 5 minutos para la tutoría. Les voy a dejar como recomendación que lean el material. Les voy a compartir este material, esta presentación en sus correos, pedirles que lo lean. Vamos a tener la tutoría de repaso el próximo, pues si no entiendo mal, ustedes tienen tutorías de repaso esta semana de las asignaturas de la semana, si no me equivoco. Sí, licenciada, esta semana son las tutorías de repaso de la semana A. Bueno, entonces vamos a realizar la tutoría de repaso de este martes que viene en 8. Estamos hablando 10, 11, 12, el 19 de mayo. Estaríamos realizando la tutoría de repaso para no cargarlo por las otras tutorías que ustedes tienen de las otras asignaturas. Vaya, licenciada, está bien. Bueno, y quizás en esa tutoría de repaso, quizás terminar porque tuve problemas para ingresar a la reunión y por la información que compartí, ahí se nos fueron 30 minutos. Entonces, en esta tutoría de repaso voy a terminar con esto que falta. Fíjese, comentarles, y por eso estoy avanzando, porque quiero pedirles, comentarles que las calificaciones, hasta las calificaciones que hasta hoy tenemos, ya están en el sistema Prometeo. Por favor, revisen sus calificaciones que están en Prometeo y las que están en Moodle. Deben de ser iguales. Si usted ve que no coinciden, por favor avisen para poder notificar al coordinador. Entonces, pedirle que revisen en el sistema Prometeo sus calificaciones y compararlas con las que están en Moodle. Si hay preguntas o comentarios, abro el espacio. Y las disculpas del caso a los que han escrito los mensajes participando, pero cuando tengo la presentación en pantalla no puedo ver los mensajes. ¿Hay preguntas o comentarios? No, licenciada, de mi parte no sé si a mis compañeros. Bueno. Si no hay preguntas o comentarios, finalizamos la tutoría en línea 4, deseándoles bendiciones, feliz fin de semana y siempre recordar que pueden consultar en los diferentes medios las inquietudes que ustedes tengan. Y de ponernos ya, ¿verdad?, a trabajar en la tarea número 3.
Vaya, licenciada, muchas gracias y bendiciones y feliz día, compañero. Muchas Feliz gracias, día y licenciada. bendiciones Cuídense a todos. todos. Muchas gracias, pasen buen día. Gracias, Carlos, bendiciones. Gracias. Buen día, Buen día, licenciada. Manuel. Buen día, Diego.